vamos a hablar de un tema súper importante relacionado con el virus de Pierce. Básicamente, una buena toma de muestras es casi el 50-60% del éxito para nosotros poder llegar a un buen diagnóstico. Que cada granja es un contexto totalmente distinto. Primero tenemos que abordar el contexto de la granja, saber en qué momento, generalmente digamos que se realiza una línea de tiempo donde nosotros lo que empezamos a buscar es buscar más o menos en qué área o en qué etapa es que se está produciendo esa infección, si efectivamente ya era una granja que contaba con la presencia del virus antes, que puede ser un rebrote o simplemente un contacto totalmente nuevo. Hola a toda nuestra audiencia de CerdoCast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Soy su anfitriona, Laura Batista. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante relacionado con el virus de Pierce, con la enfermedad que tanto nos está maltratando a la industria porcina, no solamente en Latinoamérica, sino en toda América y en todo el mundo. Vamos a hablar sobre las condiciones técnicas y los protocolos que se deben seguir para la toma de muestras para el diagnóstico de esta enfermedad. Y el día de hoy tengo el gusto de poder entrevistar a un joven, a un excelente joven con el cual trabajo de la mano y muy seguido, que es el microbiólogo Carlos Andrés Daza. Carlos es un microbiólogo, como ya lo mencioné, y obtuvo su título de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia. Carlos tiene amplia experiencia en microbiología en diferentes áreas de la industria porcina y hoy, como ya lo mencioné, es parte del equipo de control de Pierce de PorColombia. Carlos nos apoya en un punto muy importante que es el laboratorio, cómo manejar las muestras, qué técnicas debemos nosotros seguir. Y creo que esto es súper importante para toda nuestra audiencia, para no estar tomando muestras que no debemos, muestras que sí, la cantidad, etcétera, dependiendo de cuál es el estatus de cada una de nuestras granjas. Carlos, muy bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a platicar con nosotros acerca de lo que haces tú día a día en el laboratorio de PorColombia. Hola doctora, ¿cómo estás? No, muy agradecido la verdad por esta oportunidad. Gracias porque sí, hemos ya trabajado, digamos, que durante este año sobre diferentes temas y opino que especialmente el tema que vamos a tocar hoy a veces es un poco infravalorado, pero considero que es muy importante y que considero que básicamente una buena toma de muestras es casi el 50-60% del éxito para nosotros poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Listo, bueno, vamos a iniciar, Carlos. Lo primero, para toda nuestra audiencia, yo sé que comercialmente ahorita tenemos no todas las pruebas que quisiésemos para poder evaluar, entender qué es lo que está pasando con el virus de Pierce en nuestras granjas. Entonces, primero para nuestra audiencia, ¿cuáles son las pruebas más comunes que nosotros utilizamos y por qué utilizamos unas o por qué utilizamos otras? Bueno, claro que sí. Digamos que ahorita, especialmente, digamos que tenemos dos pruebas. Una que es inmunológica, la cual es la técnica de ELISA, la cual, pues, digamos que la podemos dividir entre dos, sueros y fluidos orales. Y por otra parte, tenemos la parte de microbiología molecular, en la cual vamos a estar hablando sobre PCR, más específicamente PCR en tiempo real. Perfecto. Carlos, esta prueba de ELISA, ¿qué es lo que mide para que todos podamos comprender y seguir por qué matrices debemos de tomar, qué muestras, en qué momento? Entonces, ¿qué mide la prueba de ELISA? Vale, listo. Entonces, la prueba de ELISA es para hacer detección de anticuerpos. Eso es lo que vamos a estar detectando con la prueba de ELISA. ¿Por qué es muy importante? Porque los anticuerpos se producen después de que hay un contacto con el virus y se produjo la viremia. Por lo tanto, vamos a estar encontrando en estas muestras títulos de anticuerpos. ¿Qué matrices podemos utilizar? Podemos utilizar suero sanguíneo y podemos utilizar
fluidos orales, que también es una de las muestras que ahora están siendo muy apetecibles debido a la alta sensibilidad que se presenta en esta técnica. Perfecto, como dices, la PCR, entonces la PCR, a diferencia de la ELISA, ¿qué es lo que detecta la PCR, Carlos? Listo, perfecto. Entonces, la diferencia crucial entre PCR y ELISA es que ELISA te mide si hubo contacto con el virus. Sin embargo, la PCR lo que te va a indicar es si en esa muestra específicamente, en ese momento, está la información genética de el patógeno, en este caso, el virus del PIRS. Entonces, me va a detectar si en ese momento que yo tengo esa muestra, tengo PIRS en mi granja. Súper importante, Carlos, porque a veces nos confundimos o decidimos tomar una muestra y pedimos a veces hacer un diagnóstico. Nos ha pasado en el trabajo que hacemos nosotros continuamente, de que nos piden, por ejemplo, tomar una muestra de sangre, no dicen quiero correr la PCR, cuando ya ha pasado mucho tiempo y entonces nos dice no detectado y la gente puede pensar es que el virus no está ahí. Entonces, para que nosotros podamos decidir si el virus está presente en una granja, si ya se han producido los anticuerpos, como dices tú, que mide la ELISA. ¿Qué muestras nos recomendarías para los diagnósticos iniciales? Nos llaman, nos dicen, hoy quisiese empezar a trabajar con ustedes en este programa de control. ¿Qué muestras iniciamos tomando las dos? ¿Cómo nos recomiendas tú que debemos de iniciar para las pruebas que vamos a solicitar? Claro que sí, entonces digamos que pues hay que tener en cuenta en que cada granja es un contexto totalmente distinto. Primero tenemos que abordar el contexto de la granja, saber en qué momento, generalmente digamos que se realiza una línea de tiempo donde nosotros lo que empezamos a buscar es buscar más o menos en qué área o en qué etapa es que se está produciendo esa infección, si efectivamente ya era una granja que contaba con la presencia del virus antes, que puede ser un rebrote o simplemente un contacto totalmente nuevo. Entonces, generalmente aquí en el programa, digamos que esa búsqueda de muestras varía dependiendo del contexto, sin embargo, digamos que, como lo habíamos mencionado primero, la técnica de ELISA es como la más importante para determinar si efectivamente ya hubo contacto. Entonces, digamos que de manera inicial podría ser una de las mejores como pruebas que podríamos realizar para mirar en qué parte del área de la granja se encuentra o si ya tuvo contacto el virus. Digamos que aquí eso se puede hacer, como lo dijimos, con las dos matrices, tanto de suero sanguíneo como de fluidos orales. Y digamos que ya hablando más de la parte del PCR, no mencioné que, digamos, la matriz de PCR permite que se realice este análisis con otras matrices como tejidos, igualmente fluidos orales y sueros sanguíneos. Entonces, digamos que esta también es una herramienta inicial para poder evaluar si en algún momento hay animales que están presentando algunos síntomas, que es lo que digamos que generalmente tenemos muy en cuenta cuando vamos a empezar a hacer esto, mirar en qué etapa está y pues digamos que ahí sí podríamos entrar a determinar con las pruebas qué se puede hacer. Te pongo un ejemplo. Puede que yo esté presentando síntomas en estos momentos y tomo la muestra. Obtengo un valor de PCR positivo, pero me está indicando de pronto tal vez un CT muy alto. O sea, un CT de 16, te pongo el ejemplo. Digamos, el valor del CT aquí en la prueba de molecular es inversamente proporcional. Entonces, a menor CT hay una mayor proporción de virus en la muestra. Entonces, un CT muy bajo me indicaría que hay una infección o una etapa de viremia muy latente. Sin embargo, podríamos también, por el contrario, tener un CT muy tardío que me podría indicar tal vez dos cosas, o el inicio de la viremia o el final de la viremia. Entonces, digamos que esto es muy importante porque a veces la gente no interpreta como este resultado que me indica. Y yo siento que es uno de los factores principales para empezar a hacer un diagnóstico total de la granja. Entonces, digamos, las dos pruebas se pueden complementar para buscar previamente ya anticuerpos si de pronto los síntomas ya no están tan presentes o si por el contrario hasta ahora están iniciando y yo quiero saber si en ese momento estoy teniendo contacto. Este episodio es patrocinado por Novus, líder en soluciones en nutrición inteligente para porcicultura.
Novus ofrece Mintrex, una línea de minerales trazabiquelados con estructura molecular única que garantiza la mayor biodisponibilidad de zinc, cobre y manganeso, mejorando la salud y el desempeño de los cerdos durante todo el ciclo productivo. Además, presenta Cibenza, un aditivo enzimático con proteasa que optimiza la digestión de proteínas, promueve la salud intestinal, fortalece la respuesta inmune y protege la integridad intestinal. Para más información, visita novusint.com. Perfecto. Eso quiere decir, si te estoy entendiendo correctamente, que en el inicio la PCR probablemente nos va a ayudar más porque la viremia se produce rápidamente. Sin embargo, la ELISA tarda más en producirse esos anticuerpos, por lo tanto también debemos, como dices tú, tomar en cuenta qué es lo que está pasando en la granja, signología, etcétera, porque los anticuerpos van a tardar más, creo que 14, 15 días es lo que podríamos decir en general para nuestra audiencia. Claro que sí, sí. Digamos que la sueraconversión más o menos también tiene ese rango de producción de tiempo. Entonces, claro, digamos que la ELISA, si en este caso tenemos la PCR positiva, puede que tal vez no tengamos nuestra ELISA positiva porque no ha pasado el tiempo suficiente. Sin embargo, puede que después yo tome la ELISA y ya me esté dando positivo y el PCR me esté dando negativo. Perfecto, ese es un punto muy importante para nuestra audiencia porque, como dices tú, a veces no sabemos cuándo inició la infección, entonces tenemos que hacerlo complementario, como nos acabo de decir. Un punto muy importante y que sí me gustaría que repitieses para nuestra audiencia es esto de que el CT es inversamente proporcional. ¿Nos puedes repetir para nuestra audiencia qué es lo que quiere decir esto de inversamente proporcional, por favor? Correcto, claro que sí. Entonces, digamos que en la prueba de PCR, básicamente vamos a utilizar ciclos. Digamos que lo que hace es que se repite un ciclo determinado número de veces para poder amplificar una región específica del patógeno de interés, en este caso de PIRS. Entonces, recordar que este virus pues, es un virus RNA, entonces, por lo tanto, pues tiene que haber un proceso previo para que empiece la prueba. Entonces, entre menores ciclos se demore en amplificar el virus, significa que hay una mayor proporción de virus en esa muestra. Por lo tanto, entonces, digamos que la relación inversamente proporcional es que si yo tengo un CT de 16, por ejemplo, me está indicando que hay una proporción muy alta de virus en esa muestra. Por el contrario, si yo lo estoy encontrando en un CT tipo 36, 37, 38, es un CT que se demoró mucho porque tuvo que realizar muchos ciclos para poder realizar este proceso de amplificación. Por lo tanto, la proporción va a ser mucho menor a diferencia del CT que teníamos de 16. Perfecto, ya nos queda muy claro. Un punto muy importante, ¿cuál es el punto de corte que actualmente estamos utilizando para decir que no se detectó el virus en la prueba de PCR? Porque hay un poco de confusión en general para toda nuestra audiencia, los laboratorios, etcétera, Carlos. Claro, sí, digamos que el rango que se maneja generalmente es hasta 40. Vamos que 40 es como el indicativo que nosotros tenemos para decir, después de este ciclo pueden ocurrir diferentes cosas. Digamos que se puede realizar una reacción la cual es inespecífica y lo que va a hacer es que pueda que esté subiendo, pero sin embargo no sea lo que estamos buscando, porque se genera como una inespecificidad. Sin embargo, pues también hay que analizar, y pues los laboratorios son muy estrictos en esto, de verificar cuál es el comportamiento de esa prueba. Por ejemplo, generalmente cuando nosotros tenemos la prueba de PCR, comienza con una fase en donde no se está generando amplificación, que son durante los primeros ciclos. Luego, cuando ya encuentra esta región, va a empezar a amplificar exponencialmente, que es la fase exponencial que nosotros vemos. Y por último, ya cuando se utilizaron todos los reactivos y definitivamente pues ya se está terminando como esta reacción, entra en una fase de latencia. Este generalmente es como un comportamiento de una curva sigmoidal. Entonces empieza recto, sube exponencial y latencia. Entonces, digamos que esto es muy importante también porque dependiendo de qué manera se vea esa curva, también hay algunos resultados que se consideran los CT tardíos, que son como
Sé que es un poco polémico porque digamos que, claro, como tal, el corte está en 40, sin embargo, a veces hay datos en 40 y 40.8, 41 que pasan como si estuviera detectándose el virus. Entonces, digamos que como tal, aquí lo que entra a jugar un papel muy importante es los controles internos que se tienen de las casas comerciales de los kits y adicionalmente el comportamiento que se tenga en las curvas. Por lo tanto, si tú vas a emitir un resultado como laboratorio por encima de 40, tienes que estar jugando con muchos factores y que tienen que estar totalmente unidos y perfectos para que tú puedas emitir un resultado por encima de ese 40. Perfecto, eso quiere decir que es lo que tú nos apoyas muchísimo cuando estamos nosotros trabajando en las granjas. Tú nos apoyas para ese tipo de interpretaciones. Hay momentos en que nos puedes decir es tardío, pero podríamos darlo como un positivo y eso nos ayuda a nosotros a poder mejor interpretar y poder hacer un programa de muestreo en la granja. Claro, y de igual manera, pues yo considero que, digamos que esos ejercicios de interpretación son muy importantes y adicionalmente, cuando también hay dudas sobre algunas muestras, lo que se hace es un reprocesamiento para verificar que efectivamente sí sean los valores que estamos obteniendo. Entonces, digamos que eso también es como un aseguramiento de calidad que se tiene en el laboratorio para nosotros poder emitir pues un resultado, porque pues sabemos que un positivo, o sea, emitir un resultado positivo cambia totalmente el panorama de un diagnóstico. Perfecto. Carlos, hemos estado, ya nos lo has mencionado varias veces, que tenemos matrices como puede ser el suero, como los fluidos orales, pero tenemos dos puntos importantes. Uno, que en algunas pruebas podemos hacer el famoso pool, o sea, juntar varias muestras, en otros no se puede. Y también algo que yo sé que a ti te sucede muy seguido, cómo te enviamos las muestras, cómo llegan al laboratorio y cuando nos dices, no, esto yo no lo puedo trabajar. Entonces, lo primero que te decía, en qué tipo de prueba, ELISA o PCR, sí podemos nosotros juntar varias muestras, lo que llamamos los pools. ¿Cuándo podemos hacer eso? Vale, perfecto. Entonces, esa pregunta te lo voy a dividir en tres. Entonces, la primera, en sueros. En los sueros sí se puede realizar pools. Pools máximo de ¿cuánto? 5 muestras. Eso es el máximo que nosotros tenemos para mantener la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Entonces, son máximo 5 pools por prueba. Esto digamos que para PCR. PCR, muy importante. En la parte de fluidos orales hay que tener muy en cuenta que, digamos que a veces como que la gente no comprende el fin de los fluidos orales. Cuando nosotros estamos tomando fluidos orales en una granja, estamos tomando una población, por lo tanto, una población significa que eso es un pool. Exacto. Entonces, digamos, cuando yo voy en este caso, cuando estamos utilizando pues las cuerdas de fluidos orales, se recomienda que sean una cuerda por máximo 30 animales. O sea, con eso nosotros estamos manteniendo los valores que se necesitan y que se requieren para que la prueba sea efectivamente pues correcta. Porque digamos, puedo colocar una cuerda en 60 animales y la verdad es que voy a perder sensibilidad y muy probablemente puede que sí tuviera, pero debido a que fueron tantos animales, estos no me pueden salir, esos resultados no me pueden salir adecuados. Entonces, para fluidos orales, una cuerda por cada 30 animales y recordar que los fluidos orales no se pueden ir en pools con otros fluidos orales, precisamente por lo mismo, porque ahí estaríamos haciendo lo que se llama pool sobre pool. Entonces, una dilución y aún si la diluyo mucho más, no voy a tener un resultado confiable. Y por otra parte, también vamos a hablar, pues, digamos que de las lenguas o las puntas de lechón nacido muerto, que también esta sí es importante que se tenga una cantidad mínima. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando nosotros hacemos el corte de las lenguas, generalmente para que esta muestra se tome óptimamente, vamos a tener una bolsa Ziploc en donde vamos a indicar de qué edad son esas lenguas, pues digamos, de las hembras de un parto, menos 2 a 3 partos, más de 5 partos, digamos que eso ya va dependiendo pues, del tipo de lengua. Sin embargo, lo que se recomienda es que sean mínimo 8 lenguas.
¿Por qué 8 lenguas? Porque digamos que como tal nosotros no vamos a utilizar el tejido, sino el líquido que sale a partir de las lenguas. Entonces, digamos que como se requiere, en este caso para una PCR, la cantidad mínima que necesitamos de muestra son 200 microlitros. Entonces, 200 microlitros, sí, yo no se lo voy a poder sacar a una o dos lenguas. La verdad, eso es muy complicado. Entonces, con un pool de 8 lenguas, ya me estoy asegurando de que tengo la cantidad suficiente para yo poder correr esas muestras. Adicionalmente, que estuve leyendo de que están tratando de implementar ese líquido para poder realizar procesos de secuenciación. Por lo tal, pues, como es una muestra limpia en comparación, digamos, de los fluidos orales, es una muy buena opción y ahorita, pues, digamos que es muy específica, específicamente porque, digamos que lenguas, pues, para lechones, pero es una muy buena opción. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Ok, perfecto. Entonces, lo que nos estás diciendo, tomamos esas puntas de lengua de lechón nacido muerto y le vamos a correr la PCR. Eso para saber si las hembras no están infectando a los lechoncitos. Así es, ¿verdad? Correcto, sí, señora. Perfecto. Y después, los fluidos orales ya podemos empezar desde el momento que vamos a destetar a nuestros lechoncitos, lo que nos indicaría si nacieron negativos, pero están positivos cuando los voy a destetar. ¿Qué es lo que nos indicaría? ¿Por qué me salió negativo al nacimiento y me sale positivo o en ocasiones positivo al momento del destete? Pues digamos que ahí sí es porque, pues igual los animales tienen una inmunidad que traen desde la madre. Entonces digamos que esa inmunidad dura durante cierto rango de tiempo y después decae, generalmente hasta las 6 semanas. Entonces, digamos que esos resultados también podrían verse afectados precisamente por lo mismo. Porque digamos que si ya traen esa inmunidad, tal vez estoy haciendo un diagnóstico que no sea el adecuado porque tal vez estoy subestimando pues precisamente esa protección inmunitaria que viene desde la madre. Y, bueno, también recordar que en los fluidos orales también se puede hacer tanto ELISA como PCR. Entonces, digamos que en ese caso también, pues es muy probable que, digamos, en cerditos que todavía tengan la inmunidad, pues estos resultados tal vez de ELISA puedan salir positivos y tal vez la gente se confunda un poco, como, ¿por qué me está saliendo positivo? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta, pues, estos picos de inmunidad que tienen, pues, los animales, pues, desde el momento que, pues, que maman su primer calostro. Perfecto. Y regresando a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo debemos enviar las muestras al laboratorio? ¿Cuáles son tus básicos, tus esenciales de cómo debemos enviar esas muestras para obtener un diagnóstico adecuado? Claro que sí. Digamos que lo que yo considero es uno de los factores más importantes y lo pongo por encima de todo es la temperatura. La temperatura básicamente juega un rol totalmente importante en el diagnóstico de PIRS específicamente. Porque primero, el PIRS es un virus súper termolábil. Entonces, cualquier inactivación con calor puede que me haga perder esta muestra o pues esta información que tengo del virus. ¿Por qué? Porque digamos que como es un virus de RNA, recordemos que la estabilidad es un poco menor a diferencia de un virus de DNA. Por lo tanto, digamos que va a ser un poco más sensible a determinados parámetros físico-químicos, en este caso, pues digamos que la temperatura. Entonces, las muestras siempre tienen que estar al momento del envío en una temperatura de refrigeración. Sin embargo, digamos que hay otros factores que juegan importantes. Primero, dependiendo del tipo de muestra. Si yo voy a tomar fluidos orales y tal vez los tomé en un tiempo prolongado y yo dije como, pues los voy a colocar en la nevera.
Después de 48 horas es muy probable que esa muestra pueda que me salga negativa, si, aún manteniendo la condición de refrigeración. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta muestra es buenísima, debido a la carga orgánica y debido a que pues, hay muchos compuestos que no controlamos dentro de eso, puede que me inactiven o simplemente me eliminen el virus del virus. Entonces, digamos que ahí juega una parte muy importante. La temperatura y la otra es en las puntas de lengua. Porque las puntas de lengua también, como son tejidos, tienen que estar a temperaturas de congelación. El virus del PIRS en realidad es muy estable en bajas temperaturas, incluso hasta ultracongelación, que te estoy hablando de menos 70 grados, que es lo que generalmente pues, se utiliza para nosotros preservar información sobre sueros que han estado positivos durante mucho tiempo y se almacenan en bancos. Entonces, digamos que lo que es la parte de las lenguas y los fluidos orales, las temperaturas son muy importantes. No estoy diciendo que para los sueros no, pero digamos que los sueros sí se pueden mantener en temperaturas de refrigeración. También que es importante con los sueros no tienen que ir en contacto directo con los refrigerantes. ¿Por qué? Porque eso también me puede estar generando hemólisis y eso también me puede estar generando algunas variaciones muy importantes para un diagnóstico de PIRS. Específicamente, esa hemólisis puede afectar más en el proceso de ELISA. Entonces puede que yo no esté obteniendo los resultados que yo requiero o que en realidad son los que son por estar teniendo muestras hemolizadas por un mal contacto con temperatura. También digamos que las muestras, otro indispensable que yo considero es de qué manera yo voy a enviar las muestras. O sea, muestras que estén bien selladas, muestras que mantengan esa organización y ese orden. Desde el momento en que la tomé, organicé las muestras, las coloqué, las anoté, les di sus respectivas codificaciones, porque las codificaciones también son muy importantes. Digamos que generalmente uno puede manejar códigos internos en la granja, pero cuando yo voy a hacer una interpretación de resultados, si por ejemplo tengo un HRC1, puede indicarme que es una hembra de reemplazo de un corral 1. Entonces, digamos que eso va a ser muy importante para las personas que van a hacer la interpretación de resultados. Porque, digamos, si yo soy el médico veterinario que toma la muestra, claro, yo voy a saber cuál es mi muestra, pero puede que las otras personas no lo sepan y tal vez en el laboratorio no llegue de la manera codificada en la que yo espero y puede que haya alguna variación. Entonces, digamos que las muestras también, específicamente las de sueros, generalmente casi no vienen regadas, pero los fluidos orales sí. Es muy importante verificar que las tapas estén muy bien selladas, eh, porque, bueno, también se utilizan tubos Falcon y esos tubos Falcon tienen que cerrarse herméticamente para que específicamente pues, no haya ningún regado, que las muestras no vengan unidas, porque puede que yo haya mandado dos fluidos orales, pero si se me juntan, ahí perdimos. Perfecto. Entonces, nosotros necesitamos apoyarlos también al laboratorio, porque como nos dijiste, temperatura, que no hagamos de pools también, eso ya en todo caso, si es que es un suero, ustedes allá en el laboratorio harán lo que necesitan hacer. Nosotros necesitamos enviar la muestra, como dijiste, a muy buena temperatura. Dependiendo de la muestra, se puede o no refrigerar, otras se deben sí o no congelar. Y una cosa muy importante, la identificación para que tarde o temprano quienes vamos a hacer esa interpretación podamos hacerla correctamente. Totalmente. Carlitos, se nos acabó el tiempo, como siempre platicamos mucho, pero ¿quieres enviar algún mensaje a toda nuestra audiencia para que nos faciliten o que tomen ellos en cuenta para cuando nos envíen muestras al laboratorio? ¿Algún otro mensaje que nos quieras enviar? Sí, no, pues digamos que yo siento que el contacto granja-laboratorio tiene que ser o sea, tiene que ser muy estrecho, porque en realidad la persona en la granja está viendo los síntomas, está enviando las muestras para obtener una interpretación, un resultado. Entonces, la idea es que entre más claro, conciso y preciso sea el mensaje y las muestras estén más organizadas, vamos a llegar a un diagnóstico mucho mejor en tiempos más cortos, con mejores respuestas y que sean resultados confiables, porque eso es lo que queremos. Buenas muestras, muy buenos resultados.
Excelente mensaje eso, porque a veces queremos echarle la culpa al laboratorio o queremos que el laboratorio nos resuelva muchas cosas, pero como tú lo acabas de decir, y eso es lo que nosotros estamos viviendo, gracias a tu integración a nuestro equipo de control de PIRS de por Colombia, hemos podido cada vez ordenar mejor nuestras muestras, como bien tú nos dices, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y eso nos ayuda muchísimo a entender qué está pasando en la granja y poder hacer un programa seguido de monitoreo y también de control específico, y lo dijiste al inicio de la conversación, que sea también específico de granja. Es muy difícil querer hacer un copiado pegado porque cada granja es un mundo, así que eso también es súper importante. Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación de Cerdocast. Nos queda un montón de temas por platicar, pero siempre el tiempo se nos va muy rápido. Te agradecemos que hayas compartido toda esta experiencia y seguramente tendremos una segunda y o tercera conversación contigo. Muchas gracias, Carlos. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación, por abrir este espacio que yo considero que es muy importante. También pues la divulgación científica, llegar hasta el público objetivo es muy importante. Entonces, les agradezco y no, muy contenta. Muchísimas gracias, doctora. Y a Cerdocas, claro que sí. Muchas gracias y a toda nuestra audiencia. No se les olvide que en la porcicultura formamos equipos dedicados a cuidar a nuestros cerdos, en este caso también a nuestras muestras, con el fin de producir la mejor proteína segura y de alta calidad para alimentar a una gran parte de la población mundial. Nos vemos en nuestra próxima edición de Cerdocast, la línea directa con los grandes referentes de la porcicultura. Soy Laura Batista, su anfitriona, una línea directa con las grandes referentes de la industria porcina. Gracias y hasta muy pronto.